Hola, gracias por continuar con nosotros. Bueno, en este video seguimos aprendiendo características que tiene el módulo de NumPy dentro de Python, y en este video en particular y lo que viene más adelante vamos a aprender cómo manipular como tal esos arreglos. En el video anterior vimos cómo se almacenan los datos, cómo podemos gestionarlos, accederlos, obtener una parte de él, definirlos, etcétera. Bueno, en este video vamos a enfocarnos en la manipulación. ¿Okay? Entonces vámonos directamente a PyCharm para explicarte esta parte. Fíjate, lo primero que tenemos que aprender sobre los arreglos dentro de NumPy es que cuando queramos manipular, digamos, un arreglo, tenemos la posibilidad de hacer una copia o una vista de un arreglo ya existente. Son conceptos totalmente diferentes. Una copia es como tal una estructura que es similar pero totalmente independiente al arreglo original, y una vista es, digamos, una referencia a nuestro arreglo. Vamos a verlo con un ejemplo, y de igual manera vamos a verlo con un arreglo muy sencillo. Aquí vamos a definir un arreglo, digamos, numérico, donde vamos a definir, por ejemplo, una pequeña lista de números del 1 al 5, algo así. Fíjate, si yo tuviera la necesidad dentro de NumPy de hacer una copia de este arreglo, lo que haría sería, por ejemplo, nuevo arreglo, y vamos a hacer una copia de esto con el método copy. Ok, ahí se me fueron esas, ese no era, ahora sí. Entonces, una copia de ese arreglo básicamente lo que va a significar es que son dos estructuras totalmente independientes. Fíjate, si yo quiero, por ejemplo, hacer una modificación al arreglo original, por ejemplo, arreglo en la posición 0, que en este caso sería el número 1, ahora no quiero el número 1, sino quiero el número 11, pues esto es perfectamente válido. Entonces fíjate, si yo imprimo esto, primero imprimo el arreglo original y luego imprimo, digamos, la copia, pues fíjate el resultado que vamos a obtener. Como son independientes, pues no se verá modificado el segundo arreglo, es decir, el nuevo arreglo. ¿Por qué? Porque es una copia. Ok, entonces, por ejemplo, el arreglo original sí fue modificado porque se le cambió el elemento en la posición 0 de ser un 1 a ser un 11, pero el nuevo arreglo pues no tuvo ninguna modificación porque es una copia. Ok, ahora fíjate, lo que vamos a hacer ahora es algo similar, pero en lugar de hacer una copia vamos a hacer una vista. Ok, entonces con este simple cambio, utilizando el método view en lugar de copy, lo que está sucediendo es que ahora este arreglo va a tener un direccionamiento a el arreglo original. Entonces cualquier cambio que yo haga al arreglo original se va a reflejar en el nuevo arreglo. Fíjate, ahora vamos a ejecutarlo y mira, por ejemplo, modificamos el arreglo original en la posición 0 por un 11, y ahora, digamos, el nuevo arreglo también se vio modificado. Sí, son dos estructuras que se han definido, digamos, de manera separada, pero finalmente utiliza el mismo arreglo como base. Entonces cualquier cambio que yo le haga al arreglo original se va a ver reflejado en el nuevo arreglo. Entonces pues esta es una de las características que tiene pues esta parte de los arreglos. Ahora fíjate, ¿qué pasaría si ahora yo le hago el cambio no al arreglo original, sino se lo hago al nuevo arreglo? Fíjate, el resultado que vamos a obtener aquí pues es el siguiente. Es exactamente lo mismo porque están vinculados los dos. Aunque yo le haga el cambio al nuevo arreglo y como está vinculado al original,
pues también, aunque yo le haga un cambio a ese nuevo arreglo, se ve afectado directamente pues el arreglo, el cual es base de este nuevo arreglo. Entonces esa es una característica importante que hay que tomar en cuenta aquí dentro de NumPy. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si un arreglo dentro de NumPy está formado a partir de otro y saber si es una vista o una copia? Pues muy sencillo. Vamos a quitar esto de aquí y con este arreglo original, fíjate, vamos a definir una variable x, donde x va a ser, fíjate, la copia de mi arreglo y donde y va a ser la vista, perdón, de mi arreglo original. ¿Okay? Con lo que te acabo de explicar, y, si yo modifico alguno de los elementos de y, se va a ver afectado el arreglo original. Sin embargo, si hago una modificación a x, pues el arreglo original no se ve, digamos, afectado. Pero lo que te comentaba, podemos saber quién es la base de mi nuevo arreglo. ¿Ok? Entonces eso lo podemos saber con el método que se llama base. Y fíjate lo que nos va a devolver. Cuando yo lo ejecute, me dice que x es una copia, no tiene una referencia a nada, por eso me devuelve none. Y sin embargo, cuando mando a llamar sobre el nuevo arreglo, que es una vista del arreglo original, me dice que la base es el arreglo original que yo había definido. Entonces, a partir de estos métodos, pues puedo saber si un arreglo es base de otro. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a utilizar estos principios para poder hacer modificaciones a los arreglos. Bien, una vez que nos ha quedado claro la diferencia entre copia de un arreglo y vista de un arreglo, entonces entremos en un tema, voy a quitar esto de por aquí, en un concepto que se llama la forma o el shape. ¿Ok? En este caso, la forma o el shape nos va a decir el número de elementos que tiene una dimensión. Entonces, mira, recuerda, por ejemplo, con este arreglo tan sencillo que tenemos por ahí, que es un arreglo de una sola dimensión. Si yo digo que este arreglo me imprima su shape, pues me va a decir, por ejemplo, que tiene 5 elementos. Después pone una coma y no pone nada porque solamente detecta una sola dimensión. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si agrego otra dimensión? Mira, por ejemplo, voy a poner otros corchetes porque voy a agregar un nuevo elemento. Recuerda que la dimensión 2 es un arreglo de elementos de dimensión 1 y tienen que tener el mismo tamaño. En este caso voy a definir el 6, 7, 8, 9 y 10 para tener la misma cantidad de elementos, 5 y 5. Ok, como puedes observar, aquí me devolvió un tuple. El segundo elemento de este tuple pues no tiene nada. Pero ahora fíjate, cuando le pregunte por la forma de este arreglo de 2 dimensiones, mira lo que me va a devolver. Y me va a decir ahora que ese tuple tiene un 2 y un 5. Eso significa que la dimensión exterior, que en este caso es la 2, tiene 2 elementos. ¿Ok? Y la dimensión interior a este, es decir, la de dimensión 1, esta tiene 5 elementos. ¿Ok? Entonces, con este método de shape puedo determinar cuántos elementos pues tiene cada una de las dimensiones. Esto parecería muy sencillo, pero fíjate, vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero ahora con un arreglo diferente. Fíjate, vamos a darle array nuevamente y ahora le vamos a pasar un arreglo de una sola dimensión del 1, 2, 3, 4 al 5. Le vamos a poner una coma y vamos a utilizar el parámetro ndmin, que nos va a poder
decir cuántas dimensiones quiero. Le voy a decir que 5. Ok, entonces cuando yo imprima ahora, por ejemplo, ese arreglo y le pida su forma, fíjate lo que me va a devolver. La dimensión número 5 me va a devolver un solo elemento, luego la que sigue 1, 1, 1, 1, hasta llegar a la dimensión, digamos, de menor o de mayor profundidad. Entonces fíjate cómo se ve esto para que puedas visualizarlo, digamos, gráficamente. Y aquí se ve, mira, la dimensión interior tiene 5 elementos, que es este 5 que me está devolviendo. Luego la que le sigue pues tiene un elemento, luego la que le sigue 1, la que le sigue 1, la que le sigue 1. Entonces esta forma de representar el número de elementos que tiene cada dimensión pues es lo que hace que Shape pues sea muy útil. Ok, ahora fíjate, vamos a aprender un nuevo concepto. Si ya entendimos qué es el shape, ahora veamos cómo hacer un reshape, es decir, cambiar la forma de un arreglo. Voy a quitar esto de por aquí y me voy a quedar con un arreglo, por ejemplo, que vaya, vamos a ponerle del 1 al 12. Ahí le ponemos 11, 12. Ok, y cerramos el paréntesis. Ahí tenemos un arreglo con 12 elementos. Si yo le digo que me dé un nuevo arreglo, pero ahora a partir del arreglo original que me haga un reshape con 4, por ejemplo, y 3, fíjate el resultado que voy a obtener. Primero lo voy a ejecutar, perdón, es new art. Primero lo voy a ejecutar. Oprimí el botón equivocado, perdón, este no era, era este de aquí, y ahí está. Entonces un arreglo que tengo de una dimensión me lo ha cambiado por 4 pequeños arreglos y cada uno con 3 elementos. Si tú te fijas, esta es una forma donde tengo el mismo número de elementos, sigo respetando eso que te comento, y pues bueno, yo puedo reorganizar estos arreglos de la forma, digamos, en la que yo pues los quiera. Por ejemplo, ese mismo arreglo le puedo decir que pues me lo cambie a una forma diferente. En este caso fue un arreglo de 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque tengo un arreglo y dentro de este arreglo tengo varios elementos de la primera dimensión. Ahora fíjate, vamos a decirle que este mismo arreglo me lo cambie por 2 elementos, y esos 2 elementos van a tener 3 elementos, y luego esos 3 elementos van a tener 2 elementos. Ok, entonces fíjate lo que va a suceder. Entonces observa el resultado. Tenemos 2 elementos, elemento 1, elemento 2 hasta aquí. Luego cada uno de esos elementos tiene 3 subarreglos. Aquí están. Ese número 3 es esto. Y luego cada uno de estos pues tiene 2 elementos. Entonces he reorganizado la forma de mi arreglo. ¿Cuál es la regla que debo de cumplir? Que este número o el número de elementos, pues cuando yo lo divida, tiene que ser, digamos, compatible con la cantidad de elementos. Fíjate, voy a reducir esta parte de aquí hasta el número 8 para que te quede claro. Y vamos a poner un arreglo de 3 por 3 para que veas a lo que me refiero. Aquí, cuando yo ejecuto, voy a obtener un error. Me dice no se puede reorganizar o darle nueva forma a un arreglo que tiene de tamaño 8 o que tiene un tamaño de 8 en una forma de 3 por 3, es decir, 3 arreglos de 3 elementos serían 9. Entonces tengo 8. Entonces esto no se va a poder. Lo que sí se podría, tendríamos 2 pequeñas soluciones. Agregar un nuevo elemento, aquí sí funcionaría sin problemas,
Pero si no puedo agregarle uno, pues tendría que, por ejemplo, definir algo que sea compatible. Por ejemplo, 4 elementos de 2 elementos cada uno, o 2 elementos de 4 cada uno. Esto sí sería compatible y esto es perfectamente válido. Entonces ahora fíjate, si ya entendimos esto, cuando yo hago un reshape de un arreglo y que ya sabemos cuál es la diferencia entre una copia y una vista, pues mira lo que podemos aprender a partir de esto. Si yo le digo que ese nuevo arreglo me diga cuál es su base, me va a decir que es el arreglo original. Entonces un reshape es una vista de un arreglo original, porque recuerda que cuando es una copia esto nos devuelve none. Así es que pues bueno, esta es una de las características para poder, digamos, manipular estos arreglos dentro de NumPy. Ahora fíjate, hay una característica muy interesante dentro de estos arreglos, y es que cuando yo tengo arreglos, vamos a suponer que vamos a dejarlo hasta el 6 para que lo veas, y vamos a partir este pequeño arreglo en 2 y vamos a dejarlo como un arreglo de 2 dimensiones. Ok, entonces fíjate, tengo un arreglo de 2 dimensiones con 2 arreglos de 1 dimensión. Ahora fíjate, ¿qué pasa si yo le digo que ese arreglo yo le hago un reshape de -1? Esto lo que haría es algo muy interesante. Voy a imprimir eso y quiero que veas el resultado. Me genera un arreglo de 1 dimensión. Es como si todo lo hiciera en una sola dimensión. A este proceso se le llama flattering en español, que es como aplanar. Entonces este reshape con el parámetro -1 pues realmente nos devuelve un solo arreglo de 1 dimensión. Entonces esta es una manipulación muy interesante cuando tengas pues diversos elementos o arreglos de varias dimensiones. Por último, para finalizar este video, vamos a aprender ahora, una vez que ya aprendimos cómo acceder a los elementos, obtener una porción de un arreglo a través de rangos, de índices, cómo hacemos una copia, una vista, cómo obtenemos el shape, un reshape de un arreglo, pues ahora veamos cómo recorrerlos. ¿Ok? Voy a eliminar esto de aquí. Voy a definir un arreglo muy sencillito por ahora para comenzar la explicación. Entonces le voy a decir aquí, por ejemplo, que me defina un arreglo, en este caso de, por ejemplo, vamos a decirle de 3 elementos. ¿Está bien? Entonces vamos a decirle así. Recuerda que la estructura más natural para recorrer un iterable dentro de Python es la estructura for, que tiene la siguiente forma: for, y le ponemos una variable. Por ejemplo, vamos a ponerle x, luego viene la palabra in, y luego viene pues mi iterable, en este caso mi arreglo. Hasta ahí todo muy bien, y vamos a decirle que nos imprima cada uno de los elementos que nos va devolviendo pues la iteración usando el for. En este caso nos va a dar cada uno de esos elementos. Hasta ahí no hay ningún problema, todo se parece a una lista. Bueno, ¿qué pasaría si ahora, digamos, es un arreglo de 2 dimensiones? Entonces recuerda que para ponerlo de 2 dimensiones debo de agregar unas llaves cuadradas adicionales y definir otro elemento. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner ese subarreglo con los números 4, 5, 6. Ok, entonces tengo un arreglo de 2 dimensiones que contiene 2 subarreglos de 1 dimensión. Si yo lo dejo así tal cual, fíjate, en lugar de que nos dé cada valor dentro de X, nos va a dar cada subarreglo. Ok, porque es el iterable sobre el arreglo de 2 dimensiones. ¿Cómo soluciono esto? Pues lo puedo solucionar de varias maneras. La primera de ellas es anidar un for, si yo quiero obtener cada uno de los elementos.
Entonces puedo poner ahora aquí un for que me ponga en la variable y ahora, por ejemplo, pero recuerda que como está iterando, cada uno de estos elementos es un subarreglo, pues ese subarreglo está en X. Entonces ahora le digo así, y ahora que me imprima, por ejemplo, el valor de Y, porque cada uno de esos valores me los va a ir dando ahí. Si yo lo imprimo, ahora sí me va a dar cada uno de esos elementos. Pero se complica cuando ahora pues tengo, digamos, un subarreglo adicional. Imagínate uno de 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, mira, aquí es uno de 2 dimensiones. Si yo pongo otra comita por acá y vamos a copiar todo esto por acá para que sea más fácil la lectura, y ahora por ejemplo pongo 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hasta ahí me faltarían estas llaves de aquí y estas llaves de aquí para tener un arreglo de 3 dimensiones, donde tengo un elemento que es de 2 dimensiones y tengo otro elemento que es de 2 dimensiones. Dentro de este de 2 dimensiones tengo 2 elementos de dimensión 1. Entonces, fíjate, si yo lo dejo así, cuando yo lo ejecute, ahora pues me va a dar cada uno de esos subarreglos, ¿ok? Y si yo quiero obtener cada uno de esos elementos, pues tendría que agregar un nuevo for, donde diría for, ahora por ejemplo XYZ in, el subarreglo que está quedando ahí queda ahora en Y, y ese print pues ahora sería de Z para imprimir cada uno de esos valores, y así podría obtener cada uno de esos elementos. Esto es el camino pues digamos más largo. ¿Qué pasa si voy agregando más dimensiones? Pues tengo que estar agregando fors. Para eso NumPy nos da un pequeño método que nos simplifica este proceso. Ese método también usa un for, por ejemplo for, vamos a ponerle X, donde voy a poner el valor y ese método lo mandamos llamar desde el módulo de NP, NumPy, y se llama nditer. Ok, nditer lo que nos va a hacer es una iteración sobre todas las dimensiones que hay y nos va a dar cada uno de esos elementos. Ponemos ahí los 2 puntos y ahora fíjate, vamos a imprimirlo de esta manera. Entonces yo lo imprima, me va a dar el mismo resultado y me ha ahorrado muchísimos fors, que en este caso pues ya teniendo NumPy pues van a ser innecesarios. Ahora, por último, hay una posibilidad de hacer un recambio de cada uno de los elementos de mi arreglo para transformarlo mientras lo va iterando, y eso lo puedo hacer utilizando este mismo método de nditer, solo que tengo que agregar unos parámetros adicionales. Y de hecho, fíjate, para que quede más claro, vamos a quitar ese pequeño arreglo que tenía de 3 dimensiones y vamos a dejarlo de una dimensión con 3 elementos. Ok, ahora fíjate, esos parámetros que va a llevar nditer pues van a ser este que se llama flags, y le vamos a pasar un método que se llama buffer y lo vamos a poner así como si fuera la llamada a un diccionario. Ok, y luego va a llevar otro que se va a llamar op de types. Aquí lo tenemos, y le vamos a pasar también así, o le vamos a asignar como si fuera un diccionario. Vamos a mandar llamar en este caso el tipo de dato. Con esta sintaxis, que es un poco extraña, porque la verdad sí es un poco extraña, podemos procesar cada uno de estos elementos y podemos cambiar su valor al vuelo. Entonces, de ser un entero, ahora se va a convertir en un string. Vamos a ejecutarlo, espero no haberme equivocado en nada. Y sí, mira, ahí está, nos dice ok, cambió por un tipo diferente. Ahora va a ser un string, en este caso nos da el tipo de dato np
.bytes, pero realmente representa un string. Entonces esto pues es una manera de transformar al vuelo y de ir iterando mientras se van utilizando, digamos, los valores dentro de los arreglos en NumPy. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Ya se hizo algo largo, pero la siguiente parte ya nos va a permitir hacer las transformaciones y algunas operaciones sobre nuestros arreglos en NumPy. De verdad, muchas gracias por ver este video. Quédate con nosotros, no te pierdas el siguiente porque es la continuación de esto que estamos aprendiendo dentro de NumPy. Gracias, nos vemos hasta la próxima.